La confianza en quien hemos creído y en quien nos hemos acercado. El amor supremo nos transforma. Ese amor supremo nos transforma. Somos influencia para otros, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Ese amor perfecto nos perfecciona en su poder. Y cerramos con 1 de Juan 4:17. Quiero que abra la palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza. 1 de Juan 4:17. ¿Qué tenemos? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor, No. ¿lo tenemos? 1 de Juan 4:18 todos. Gracias. En el amor no hay ¿qué? Temor. Temor, sino que el perfecto amor Echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí ¿qué cosa? Castigo. Dios ya hizo una obra propiciatoria, se hizo propicio por nosotros. Y en esta mañana tome nota, porque vamos a hablar de una fe robusta. Una fe que es robusta, grande, fuerte. Una fe alimentada, una fe que trasciende. Una fe que no la mueve cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Uy, ¿dónde está eso? En Efesios, ¿cierto? ¿Cuánta gente se deja llevar porque no tiene una fe sólida, robusta, por cualquier viento de doctrina? Esto no se trata de sentir, se trata de vivir una vida transformada, una vida nueva, para andar en una vida nueva, para vivir una vida nueva. Y necesitamos, tome nota de eso, nacer para creer. Hay que nacer para poder creer. Hay que nacer de nuevo, familia. Necesitamos nacer para creer. Y es una decisión que se fundamenta en una fe. Que es una fe que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque podemos entender que es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la carta de Gálatas, dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aleluya. Contra tales cosas que no hay ley. Porque la ley nos implica que ahora estamos bajo el amor de Cristo. Y estas verdades que nos habla 1 de Juan son verdades fundamentales, son máximas, son la máxima importancia. Y esta verdad tiene que impactar nuestras vidas, nuestro comportamiento, cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de actuar. Juan nos revela estas verdades para que hoy no exista la menor duda. No exista una duda en que esa fe es una fe que nos llevará hacia la vida eterna. ¿Quién lo cree? Amén. Es impresionante lo que sucede en el nuevo nacimiento. Y lo contrario a la fe sería esa duda, sería esa incredulidad. Y todos nosotros, en nuestra naturaleza, somos incrédulos. Necesitamos de pedir en esta mañana a Dios que nos dé la capacidad de creer. Mirando algunos comentarios veía que la fe que vence el mundo es aquella porque nada hay imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Lucas 1:37, ¿recuerdan? Porque Dios, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Y necesitamos alimentar nuestra fe como el aire, como comer, como dormir. Como vivir una vida que trasciende, una vida que necesita el alimento sólido. Dice Pedro, desead como niños espirituales la leche espiritual que no adulterada. Necesitamos robustecer nuestra fe, alimentar nuestra fe, crecer en la fe. Y miremos 1 de Juan 5, 1 al 5. 1 de Juan 5, 1 al 5. Y vamos todos a mirar la palabra, por favor. 1 de Juan 1, 5 del 1 al 5. 5 versículos
Ven. Vamos para ese viaje, miren lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de quién? De Dios. Y todo aquel que ama a quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Qué cosa? Nuestra fe. La victoria que es el mundo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Una fe robusta, una fe que vence al mundo, una fe que es la causa de nuestra victoria. ¿A quién le gusta vivir en la derrota? ¿A quién le gusta próximamente recibir boletines de estudiantes? Uy, por allá hay uno. ¿Qué pasa cuando va usted a recibir un reporte de notas? Es el resultado de acciones que un estudiante ha tomado. Y pueden ser como buenas o decisiones malas. Hizo el plan, hizo el proyecto de sustentación, hizo el trabajo, pero perdió la nota de la sustentación. ¿Sí? Tiene el cuaderno, pero de 20 sellos, tiene 3. ¿Sí? No entregó la cartelera, no hizo el plan de estudio, y me encanta porque yo tengo docentes, ayer invité a uno, y me encanta porque cuando uno como orientador abre el observador, se da cuenta que el docente cumplió con su tarea de subir, el estudiante no hizo y lo especifica todo. Y cuando uno se sienta con el padre le dice, papá, vean, miren lo que puso el de matemáticas, miren lo que puso el de biología, miren lo que puso y uno tiene argumentos para poder decirle a los padres, falta patrones de crianza, faltan límites, falta responsabilidad, falta seguimiento, falta hábitos de estudio. O sea, la verdad que es uno, sabe uno en qué es lo que necesita el estudiante, ¿verdad? ¿Para qué? Para salir aprobado, para sacar adelante su año escolar. Pero miren lo que dice, una fe que vence al mundo, la fe es la causa de la victoria. Es el medio e instrumento de la armadura espiritual para que pensamos. Pero la fe no se hace de la noche a la mañana. Es una decisión progresiva donde llegará la prueba, llegará la tentación, llegará la adversidad y usted puede salir con notas, buenas notas, o cómo, esperando el pavo del papá dice, ¿cierto? ¿Y cómo le ve? Bien. Y apenas lo miran a uno. ¿Cuántas materias? 12 materias perdidas. ¿Qué tal si esta mañana nos examinamos cómo estamos en nuestro nivel de fe? ¿Cómo estamos enfrentando la prueba? ¿Cómo estamos enfrentando la tentación? ¿Cómo estamos enfrentando? Porque siempre habrán dudas, siempre hay problemas, siempre hay adversidades y necesitamos robustecer nuestra fe. ¿Sabe que esa fe tiene varias características y una de ellas es que esa fe nos aferra a Cristo? Tome nota de eso. Esa fe nos aferra a Cristo. Como hacíamos la oración, dígame en quién más podemos confiar en este mundo. Gloria a Dios. Dígame en quién más va a confiar usted en este mundo. En Dios. Gracias Dios porque podemos confiar solamente en quién, en ti. Y eso nos aferra a Cristo. Podemos asirnos de Cristo. ¿Qué más pasa con esto?
sistema de las tinieblas de este mundo y nos oponemos a él. ¿Quién dice amén? Amén. Se desprecia. No hay comunión. Esa fe robusta, esa fe firme, esa fe que no es fingida, esa fe como plantea Timoteo cuando dice el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Cuando venimos hacia acá, cada domingo, sea a las 7, sea a las 9, sea a la hora que sea, pasamos por la 1 de mayo. Y pasar por la 1 de mayo implica ver todos aquellos sistemas, corrientes de este mundo que están en oscuridad, que están en muerte, que están en dolor y en calamidad. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Porque yo estuve ahí. ¿Somos llamados a juzgar? ¿Somos llamados a condenar? Somos llamados a que a través de la fe robusta podamos orar por esa gente, orar por el perdido, orar por aquellos que están en oscuridad y en tinieblas, orar por aquellos matrimonios que están en crisis, por aquellos muchachos que necesitan orientación y necesitan la fe de Jesucristo. Esa fe robusta tiene una fe aferrado a Cristo, pero despreciamos el sistema de las tinieblas. Este sistema de este mundo y nos oponemos a él. ¿Por qué nos oponemos a él? Porque tarde o temprano la paga del pecado es muerte. Porque el ladrón solamente vino a robar, matar y destruir, pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Por eso esa fe nos trajo vida y una vida salvífica que nos capacita para vivir una vida nueva. Vencer al mundo o nos vencerá para nuestra ruina. ¿De qué lado está usted y de qué lado estoy yo? O somos o no somos. ¿Cómo decíamos en el Redentor, Carlitos? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que somos? ¿Y cuando se planteaba esa pregunta, qué es lo que somos? Cuando se hacía un botín. ¿Y cómo se empoderaba la persona para buscar su libertad por encima de quien sea, por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier formador, por encima de cualquier tambo, por encima de cualquier gas, por encima de cualquier palo? ¿Por qué? Porque anhelaba que salir de allí, de esa cárcel. Y cuando usted los veía, uno, vaya y venga, pero cuando se unían 10, 5, usted hacía, uy. Y todos, es lo que somos, manito. Vamos por nuestra libertad, manito. Vamos, vamos. Mi casa, mi manito. Que somos manitas. ¿Cómo está su fe esta mañana? Frente a la adversidad y frente al peligro. ¿Cómo está su fe? Si hacemos un examen, usted puede salir aprobado o desaprobado. Y podemos revisar que esa fe es el reflejo natural y sobrenatural del amor de Dios. ¿Amén? Amén. Es el reflejo natural y sobrenatural del amor de Dios en nuestras vidas. El Dios obró y nos trajo un nuevo nacimiento. Hay restauración en nuestras vidas. Y si recapitulamos todo lo que sucede en Primera de Juan, nos está hablando de un amor divino. Amaré a aquellos que hacen de Dios, amaré a aquellos que hacen de Dios su adoración. En algún momento golpearon la puerta y estaba Jesús adentro y les dijo: Señor Jesús, allá está su familia, afuera están su mamá, sus hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica que yo tomo la iniciativa de obedecerle a Dios. Y si usted toma nota, también este primer punto. Una fe robusta inicia en el amor hacia la familia de Dios.
mí solo me quedan 2 sobrinas y una hermana. Pero créanme que con ellos poco hablamos. ¿Por qué? A pesar del testimonio de 20 años en Cristo Jesús, que de dónde me sacó Dios, de las tinieblas del pecado y la condenación, 12 años como un drogadicto, 12 años como un inútil, como hablábamos hace 8 días, como una florecita de esas que aparentaba vida, pero estaba muerta, como esa fruta de plástico que se coloca encima de la mesa, pero nadie puede comerla ni aprovecharla. Y Dios trae un nuevo nacimiento. Y ahora ustedes se convierten en nuestra familia, en mi familia. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, Aleluya. con todo Dios le reconoceré. Amén. Santo Jehová. Mi pastor Abraham hace más de 17 años se convirtió en mi papá. En el sentido de que tomó un rol para fortalecerme, ayudarme, guiarme, alimentar mi vida y traerme hasta donde estoy hoy a través de la gracia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si usted mira que está a su lado por un momento, esa es su familia. Una misma fe, un mismo bautizo, uno mismo, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos ayuda a vivir juntos en armonía y amarnos sinceramente y decir: oiga, me importa su problema, oiga, no tengo trabajo, oiga, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con el alcohol, oiga, tengo problemas con mis hijos, oiga, vean el trabajo, vea, mire aquello, oiga, no tengo plata. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos y lo expresamos y lo decimos en la familia? ¿Qué pasa? ¿Sentimos qué? ¿Juzgamiento? ¿Rechazo? Entiendo, porque esto es un hospital y todos estamos enfermos. Esto no es un museo de santos o de gente toda farisea que dice: amén, hermano. Así dice el fariseo. Y me los he cantado. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Si me comparo a todos estos, yo soy perfecto. Un ex leproso y un miserable que ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable para la gloria y honra de Cristo. Amén. Porque es un nuevo nacimiento. Porque en este primer punto Dios nos incrusta en una familia y somos parte de una familia. Y en la versión Dios habla hoy dice, 1 de Juan 5:1 dice: todo el que tiene fe en Jesús, que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. En la versión Dios hablaba. Todo aquel que cree, la fe que salva es la primera característica de un vencedor. Esa fe que salva, esa fe que deposita su confianza y se aferra a Cristo. Esa fe, y aquí podemos analizar un término, un verbo que es creer. Habla de una fe que es continua, que no se detiene, que avanza. Es una marca de los creyentes genuinos, que continúan y demostramos una palabra que tome nota: perseverancia de los santos. ¿Y qué pasó? ¿No? Se fue. ¿Y qué pasó? ¿Está en otro lugar para la gloria? No, se apartó, deleitándose en las cosas de ¿dónde? De este mundo. O sea que era de nosotros, pero ¿qué? Que permaneció con nosotros. ¿Y qué pasó? Se fueron. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué pasa? Permanecerían en nosotros. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de permanecer en quién. En Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en la obediencia a Cristo, en la santidad. Permanecer en la fe robusta, en una fe que fue alimentada, una fe que causa realmente un impacto en la vida. Continuará en perseverancia, en la fe a lo largo del camino. Y yo le pido que usted vea esta tarde que va a llover duro, que me inspire, que hace el progreso del peregrino. Mírelo, hay 2 versiones, una muy antigua, blanco y negro, para que se duerma,
o hay una nueva, no nueva, hace como unos 20 años, pero es muy buena, el progreso del peregrino. Mírenlo con sus hijos, mírenlo con su familia, porque en este peregrinaje necesitamos que fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Cuando lo describe y dice Mesías prometido o ungido, a quien Dios envió para ser el salvador del pecado, salvarnos del pecado, de la condenación. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como el único Salvador ha nacido de nuevo, y el resultado es que es un vencedor y pasa a una familia que unidos somos más que vencedores. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Amén. Despídete de tu vida, porque en este primer punto implica que me importa lo que le pasa al otro. Me tiene que importar, porque es el amor de Dios. Es ese amor que nos dice, oiga, ¿cómo vamos con ese papito? ¿Cómo vamos con ese embarazo? ¿Cómo vamos con ese trabajo? ¿Ustedes de dónde vienen, hija? Karen. ¿Desde la 80 con qué? Aquí no, aquí no, se viene a pie. Aquí a la vuelta, ¿ustedes de dónde vienen? Castilla, ¿usted dónde viene, joven? Barrios Unidos. Barrios Unidos. ¿Cuántas excusas le colocamos a Dios para no asistir, para no congregarnos, para no venir a encontrarnos como la familia de Dios y poder derramar nuestro corazón por el otro y llorar y decirle, ¿sabe qué? ¡Qué semana tan difícil! Pero llegué. ¡Qué rico llegar a la iglesia y sentir su abrazo, sentir su mirada, sentir su apoyo, su cariño! No tengo plata ni oro, pero ¿qué? De lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Hermanos que tienen una fe robusta. Amén. Gente que realmente conoce el poder del reino y del evangelio. Y no son palabras, es la presencia de Dios en este lugar. ¿Quién lo cree? Amén. Y eso implica realmente conocer a Dios, porque somos nacidos de Dios. Juan 3:6 dice, lo que nace de padres humanos. Juan 3:6, lo que dice en otra versión, lo que nace de padres humanos es ¿qué? Humano. Lo que nace del Espíritu es ¿cómo? Espíritu. Versículo 7. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer. Una conversación en Juan 3 entre Nicodemo y Jesús. Lo que nace de la carne, ¿carne qué? Es. Lo que es del Espíritu, eso es. Necesita un nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo. Y si no se arrepiente, seguirá en condenación. Creer para salvación en este primer punto, en esta familia, nos unimos. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hechos 16:31, tome nota. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién, tu casa. Hay que venir por otros. Romanos 10:9, en otra versión, si confesares, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Versículo 10, Romanos 10:10. Pues con el corazón que se cree para quedar libre de la culpa, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. Tremenda versión. Versículo 11. El que confíe en él no quedará defraudado. El que confíe en él no quedará defraudado. Qué alegría y qué gozo ver la victoria de Dios. Siempre con la familia de Dios seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. 5:1, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en el reino. Y miren las características
de vivir en una familia, y en una familia que tiene autoridad y que tiene poder espiritual. Marcos 16:16. Ay, ay, ay. Miren cómo se pone eso de bueno. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será como salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Qué implica eso? Habla que ahora pertenecemos, somos bautizados, sumergidos, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Y somos uno. Eres uno con tu esposa, eres uno con tu hermano, eres uno con la familia espiritual que Dios nos ha dado. Ya no somos huérfanos. Estamos aquí para ayudarnos, para servirnos, para acompañarnos, para orar, para ministrar, para levantar esas rodillas paralizadas, para vivir una vida donde decimos, no estoy solo. Créanme que si usted me llama, yo le respondo. Créanme que si usted me escribe, le respondo. Porque así aprendí de ese Señor. ¿Y él de quién lo aprendió? De su papá. ¿Y de quién lo aprendió su papá? Del Señor. Amén. Una familia espiritual que nos lleva a realmente que me importa el otro. Dice la palabra, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, sumergido, será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la versión que os he hablado hoy, el versículo 17 dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Versículo 18: y tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos ¿qué? Sanarán. Una fe robusta que se ve evidenciada a través del respaldo de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Una fe que crece a través de ver un milagro, de una vida, de una persona que estaba al punto de morir y ver la gloria de Dios en esa persona. Amén. Una fe robusta es el resultado de la salvación. Una fe robusta que cree para aferrarnos a Jesús como Señor y Salvador personal. Una fe que tiene que ser como sobrenatural. ¿Cómo se robustece esa fe? En este primer punto, creer para ver milagros. Hay que creer para ver los milagros de Dios en gente que ya ha tomado decisiones de decir, no tomo más, no fumo más, hasta aquí se acabó la guachapita, hasta aquí se acabaron esos amigos, hasta aquí se acabó la pornografía, hasta aquí. Una fe para ver milagros. Marcos 9:23 dice, ¿cómo que si puedo? Un padre pregunta una gran necesidad frente a la necesidad de su hijo. Vamos rápidamente a Marcos. Marcos 9. Igual que llueva duro para que no salgamos de acá. Dice Marcos 9:23. Dice la palabra, pilas con esto. Cuando miramos el 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos 9:15. Enseguida toda la gente viéndole se asombró, corrieron a él y ¿qué? Le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu ¿qué? Inmundo en otras. El cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ¿qué? ¡No pudieron! Y respondiendo les digo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Maravilloso ver realmente una fe robusta en aquel ejemplo que tenemos, que es Jesucristo. ¿Qué les respondió después? Esta generación que este género sale solamente como por ayuno y oración. ¿Qué tanto está robusteciendo usted su fe con ayuno y con oración? Los miércoles aquí tenemos reunión a las 7. ¿Sí lo sabían? Amén. Ayer, 24 hombres. ¿Y dónde está el resto?
Eso dicen los papitos en la escuela para padres. Pero la ley dice que usted es corresponsable de su hijo menor. Y si usted no va, no se preocupe. Negligencia. Segunda y tercera escuela para padres reporta el sistema de alertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por negligente. ¿Qué tan negligente está haciendo usted con su ayuno y oración? Yo no quiero eso. Necesitamos unirnos con una fe robusta. Y solo no puedo. ¿Quién lo cree? Amén, hermano. Gracias, hermanos. Amén. No puedo solo. Necesitamos unirnos como familia. Hay adversidades, hay problemas, hay enfermedades, hay endemoniados. ¿Qué hacemos? Todos lo podemos hacer porque usted tiene un lugar en este lugar. Amén. Y este lugar lo ha colocado Dios. Sigamos. Gracias, Padre, que llueva. Que llueva mientras estamos acá. Después cambia. Versículo 24, ay, de Marcos 24 dice lo siguiente. 23, Jesús le dijo: si puedes creer, ¿qué cosa? Al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame. ¿A qué? A mi incredulidad. Tal vez usted y yo venimos con esto y ven esta cosa terrible donde hay desórdenes mentales, sequedad, mudez, dolor, muerte, locura, gente sin fe, gente sin esperanza. Me contó ahorita mi esposa que estuvo en Kennedy, que el señor de la distribución allá al lado de la Panamericana de Kennedy se suicidó en el segundo piso. Que había deudas, que había dificultades, que había adversidades. ¿Cuántos de aquí no hemos querido quitarnos la vida? Pero el Señor llegó y robusteció nuestra fe. El Señor nos llamó por nombre y nos dijo: no he acabado contigo. La buena obra que comienza Dios, que hace la perfección de su venida. Es un contexto donde vemos un milagro sobrenatural, donde Dios sí viene a traer libertad. ¿Y qué tal si vamos a Juan 11:40? Vamos rápidamente a Juan 11:40, porque viene un cierre impresionante que me dio Dios. Juan 11:40 dice la palabra. Vamos juntos. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el contexto? ¿Un contexto de qué? De muerte. ¿Quién había muerto? Lázaro. ¿Y cómo estaba la gente? Estaban como de luto y estaban llorando. Y miren lo que dice. Y en el 11:39, 11:40 dice, en el 39 dice: corran la piedra a un lado. Miren esta versión, nueva traducción viviente. Jesús dijo: corran la piedra a un lado. Les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Miren la versión: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso, horrible. ¿Qué tal está su nivel de fe? ¿Huele bien? Horrible. ¿O huele mal? Huele a Chucky. ¿Cómo huele eso? Huele a que Huele horrible. Huele a chicharrón. Dígale de verdad. De verdad para ti, y tú crees que es imposible, puede ganarle a Dios, que es imposible, que esa enfermedad, esa deuda, esa necesidad puede ganarle a Dios, que ese padre puede ganarle a Dios. ¿Es en serio? La fe robusta se ve a través de qué? Creer para ver milagros. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Versículo 40, Jesús respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú sí me enviaste. Entonces Jesús gritó: ¡Lázaro! Versículo 43, ¡sal de ahí! Y el muerto
de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo, Jesús le dijo: quitadle las vendas y déjenlo ir. Tenemos que liberar nuestra fe para que corra bien y sea como robusta. Una fe que trasciende, una fe que mira milagros. Tome nota, hecho en Mateo 21:18, hay un milagro también sobrenatural, y es como Jesús maldice la higuera. ¿Se acuerdan? Con una sola palabra dijo: tenía hambre. Y miró la higuera y dijo: no, ustedes pueden ir a hacer algo parecido a lo que tenemos aquí en la iglesia, que es este arbolito de brevas. De brevita, ¿cierto? Y gracias, mi hermana Isabel, que siempre llega con la brevita, y dice: ¿quieren llevar brevas? Y no. Sí. Esto sí iba pasando por la higuera cuando yo le digo: te secas ahora. Y vieron inmediatamente el milagro con la palabra desatada y se secó. Entonces Jesús les dijo: la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Mateo capítulo 21, versículo 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. ¿Qué cosa necesitas orar en esta mañana delante de Dios? ¿Qué necesidad hay hoy en tu corazón? Y tengo unas preguntas en esta mañana. Me toca aquí avanzar un poquito y tengo estas preguntas aquí. Segundo punto. Una fe robusta requiere obediencia. Primera de Juan 5:3-4 dice: porque esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios conquista el mundo. Pilas con eso. La obediencia es la única prueba de amor. La obediencia es la única prueba de amor. No podemos demostrarle amor a nadie nada más que tratando de agradarle y de producirle ¿qué? Satisfacción. Cuando usted está de novio o de novia, ¿cómo se porta? Con interés. ¿Qué comió? ¿Qué hizo? Juega tú. No, juega tú. ¿Sí? Quiere tener ¿qué? Comunión. Esa fe robusta tiene comunión con el Padre, y esa fe trasciende y trae victoria. Hace milagros, pero acá requiere obediencia. Dice la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos. El cristianismo no es una cuestión superficial. Mateo, capítulo 23, versículo 4. Tome nota. Jesús decía a los fariseos, escribas, que ataban ¿qué cosa? Fardos pesados y difíciles de llevar, criticando a los líderes religiosos que imponían leyes y obligaciones religiosas difíciles de cumplir, describiéndola como cargas pesadas. Familia, los fariseos y los escribas tenían una característica, y es que Jesús les dijo a los discípulos: escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son ¿qué? Hipócritas, ciegos guías de ciegos. La palabra fardo significa carga, bulto, atado, y es como si usted llevara un bulto de leña, un fardo de leña, como si llevara un fardo, un bulto de paja, como si llevara un bulto, un fardo de cebolla, que si usted lleva a los hombros una carga pesada. De la misma manera, Jesús expresa que la verdadera religión se demuestra a través no de la religión, sino de la obediencia a la religión. Esa obediencia hacia la justicia divina, esa obediencia hacia la misericordia, esa obediencia hacia ¿qué cosa? Hacia la humildad, esa obediencia hacia Jesús. ¿Qué haría Jesús viendo estas cargas que imponían los fariseos y los escribas al pueblo? Y esa gente no se bañaron las manos.
600 leyes habían impuesto el pueblo. Y el problema de esto es que ellos las escribieron, las decían, pero no las cumplían. Y entonces, como siempre, se convertían en los curas que gatitos. Predican, pero no aplican. El pastor gatica. Predica, pero no aplica. Implica que no hay obediencia. Ese legalismo, ¿qué tipo de fardos hay en las congregaciones y que vamos a eliminar en nuestra vida? Primero, legalismo. Eso es una carga. Ser legalistas. Dos, la culpa y la condenación. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Cuánta gente manipula a través de la fe frente a la necesidad de que llega a la iglesia? ¿Cuánta gente está en desobediencia? ¿Cuánta gente coloca tradiciones humanas? Dice Mateo capítulo 15, versículo 9, que son tradiciones humanas, y ahí no está la presencia de Dios. Jesús, y yo coloqué aquí en la Biblia y dice: fardo, te aplasta. El fardo te aplasta, te aleja de Dios, te hace hipócrita, lo pones sobre otros, pero tú no lo cargas. En cambio, Jesús nos hace una invitación en esta mañana. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que no es fácil, ¿qué cosa? Ligera mi carga, dice la palabra. Trae libertad y descanso, una fe robusta y requiere obediencia. Y quiero cerrar con estas preguntas. ¿Estoy poniendo fardos? ¿Estoy poniendo maletas? ¿Estoy poniendo cargas? ¿Estoy colocando como líder, como padre, como creyente? ¿Estoy colocando cosas que no vivo? ¿Exijo a otros cosas que ni yo cumplo por la gracia de Dios? ¿Cómo pedir un devocional a un hijo si usted no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos juntos? Cambia, ¿sí o no? ¿Por qué se viste así? Dice el primero que no me baña. ¿Qué implica? Implica una obediencia absoluta en este segundo punto, donde yo predico con el qué, con el testimonio, con una vida transformada, con una vida que tiene una fe robusta. Primero, aquí pregunta: ¿estoy poniendo fardos? La obediencia sincera. Esa obediencia trae credibilidad. Dígame una cosa: ¿es usted creíble? Digo, por ahí no tiene amigos. Miren, por usted se pueden hacer negocios, hermanito. ¿Realmente usted es un cristiano verdadero? Que ha nacido de nuevo y que tiene una fe robusta, no hipócrita, no farisea, no religiosa, no mentiras, no mentiras. Dos, ¿estoy cargando fardos? ¿Qué fardos está cargando? ¿Vives cansado, desanimado espiritualmente, tratando de ganarte algo que Cristo ya conquistó y dio? Ese fardo espiritual te aparta, te cansa, te relega, te descalifica. ¿Sabe por qué Dios nos compara como ovejas? ¿Se le han visto las patas a las ovejas? Porque no pueden cargar peso. Por eso el pastor tiene que quitarle la lana, y la lana simboliza el mundo. ¿Qué quiere Dios limpiar hoy en su vida? ¿Qué quiere Dios quitarle de su culpabilidad, de la condenación, del temor, de la falta de sinceridad, de credibilidad? Dios quiere hacer un milagro en esta mañana, ¿qué lo cree? Amén. ¿No está pensando? Esos fardos te aplastan, te oprimen. ¿Qué hago con mis fardos? ¿Qué hago con mis cargas? ¿Las seguimos ignorando o las entregamos en esta mañana? ¿Qué tal si usted conmigo dice, recibe la invitación, venid a mí, se entrega, se reconoce, se renuncia, se encuentra en la cruz? ¿Y qué tal si miramos con la alegría de la fe y estar en Hebreos 11? Aquellos que vieron a sus hombres resucitar de entre los muertos, por la que conquistaron ciudades. Amén. Vieron sus muertos resucitar.
Vieron milagros, señales y prodigios en Hebreos 11 para que usted lo lea. ¿Y quién es el que conquista el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y quiero invitarlo rápidamente a 1 Samuel, rápidamente para cerrar este tiempo. 1 Samuel 18. Y miren la historia, 1 Samuel 18, y prepárese la música si está mal. 1 Samuel 18, pilas con este texto. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por amor, querido padre, con sus hijos y su esposa? ¿Qué está dispuesto a hacer por amor, viajar y cruzar el charco y verme y encontrarme con el amor de mi vida? 1 Samuel 18, hay una historia que me encanta para que usted la lea. Y aquí hay una estrategia donde el enemigo se enfrentó a ese enemigo a un hombre que tenía una fe robusta, una fe firme, una confianza plena donde vio milagros. David conquistó el favor a través de la presencia de Dios. Estaba Saúl con Natán y una nena que se llamaba Mical. Pilas con eso. Primero, Saúl no quería darle a su hija. Le puso una dote imposible y peligrosa para que muriera en batalla. David se convirtió en el objetivo militar de Saúl, porque había cánticos donde él era ya menospreciado y el otro era ensalzado. Y mire lo que dice, mire lo que le pidió. Primero, la trampa de Saúl. Él no lo quería, él no quería darle a su hija, quería que muriera. ¿Qué le pidió para la dote? 100 prepucios. ¿Alguien sabe lo que es un prepucio? ¿Cómo decimos por ahí? Yo lo explicará. Es la parte que se circuncida el 8º día, que es una señal del pueblo de Israel, donde los hijos, los niños, se les quita la parte sobrante de la tela del pene. Y es al 8º día, se le quita el prepucio. Bueno, usted no tiene plata, listo. ¿Qué va a hacer David? Yo tengo a mi hija. Lo quiero matar. Se me ocurrió un desafío. 100 prepucios. 100 prepucios. Y miren lo que dice la palabra en 1 Samuel 18. Dice la palabra entonces. Dice acá. 6. Aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió al altar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantaron y danzando a recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a quién, a sus miles, y David a quién, A sus 10. Versículo 10. Al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y lo desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David, ¿qué hizo? Tipo rápido, gauchito. Mire lo que dice. Dice la palabra 20, 18-20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, ¿qué hacía? Amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos se contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Miren lo que dice el versículo 25. Y Saúl dijo: decía así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sean tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa. ¿A quién? A los ojos de David, para ser yerno del rey antes de que el plazo se cumpliese. Y se levantó David y se fue con su gente y mató ¿a cuántos? 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija a Mical como mujer. ¿Sabe que cuando tenemos una fe robusta puede vencer los imposibles? ¿Qué tal si le parece a usted esta semana colocarse de pie y decirle: vamos por esos prepucios, papá?